En estos tiempos de cuarentena, ¿cómo es la psiquis de la persona? ¿Cómo está viviendo esta situación? Bueno, la verdad que es una situación muy difícil para todos y para todas. Yo estoy diciendo un poco así para que la gente entienda y se sitúe que hubo un primer momento que es cuando recibimos el impacto de la noticia de que el coronavirus no era cosa de chinos nada más y que empezaba a propagarse hasta que finalmente llegó a nuestro país. Y en ese primer momento hubo un cambio abrupto de nuestras rutinas, entonces lo que necesitamos es poner mucha energía para entender de qué se trataba, para empezar a cuidarnos, a entender que había que quedarse en casa, que a partir de eso se nos abrió un montón de incógnitas, es cómo es nuestra vida cotidiana, cómo va a ser esto, pero bueno, teníamos la fantasía de que iba a ser 15 días nomás y después se fue renovando este confinamiento, este quedarnos en casa, así que en definitiva, al alargarse esto, significó que tengamos que repensarnos, volver a situarnos, así que ahora estamos en un segundo momento que es, digamos, la elaboración, ¿sí?, de todo lo que pasamos, y yo lo pensaba en términos hasta futbolísticos, ¿no? Es decir, hubo un primer tiempo, pusimos un montón de energías, y ahora en este segundo tiempo estamos como resistiendo, aguantando el partido, y entendiendo a ver cómo se sale a la vida. Consecuencias psíquicas hay variadas, ¿no? Por ejemplo, Bueno, digamos, las ansiedades y las angustias que habitualmente tenemos los seres humanos, ahora están exacerbadas. Yo lo que quiero es que la gente se quede tranquila. Ahora voy a aclarar algunas cuestiones, ¿no? Digamos, hay síntomas propios, inéditos de la cuarentena. No es que estamos construyendo patologías, ¿eh? El ejemplo es esto, ¿no? Habitualmente tenemos ansiedades y angustias. Ahora a lo mejor en el mismo día y a veces de una hora a la siguiente alternamos angustias y ansiedades. Eso es porque no estamos acomodados, no es normal estar encerrados, no es normal no salir a trabajar, y por otro lado tenemos a lo mejor un montón de tristezas e incertidumbres propias de lo que los psicólogos llamamos un duelo. ¿Qué sería un duelo? Bueno, perdimos un formato de vida como si fuera una muerte, ¿eh? Teníamos un sistema de vida que lo tuvimos que dejar a un costado y ahora tenemos una incertidumbre de cómo es el día de mañana. En ese sentido, digo, que la gente se quede tranquila, que tiene que ver con el acomodamiento hasta saber cómo salimos y qué nos encontramos cuando salimos. planteaste dos tiempos. ¿Puede llegar a haber un tercero? Sí, el tercer tiempo es, digamos, es el alargue, ¿no? La salida, es qué mañana vamos a encontrar cuando salgamos, es también pensar cómo va a estar. Yo siempre igual digo, como psicólogo, pensemos que la singularidad, ¿no? Cómo estamos cada uno y cada una en nuestras vidas, porque también hay un montón de elementos a contemplar, es condiciones ambientales, condiciones económicas, condiciones emocionales, ¿no? Hay gente a lo mejor estaba muy mal antes de la cuarentena y se potenció ese malestar. O hay gente que a partir de la cuarentena se puso a pensar en su vida, cómo era su vida antes, y quizás diseñe un sistema de vida diferente a partir de que salga de la cuarentena, ¿no? Así que yo lo que creo es que ese tercer momento va a ser salir despacito a la vida, el mundo no va a ser el mismo, cómo salimos, con qué nos encontramos. El otro día le contaba a un colega tuyo, le decía, bueno, también los chicos, ¿no? Porque, y los argentinos, estamos habituados al beso, al abrazo, al encuentro, todo eso está desacomodado y vamos a tener que repensarlo. Así que ese sería el tercer momento, ¿no? El mañana. ¿Y la convivencia interna dentro de lo que es el grupo familiar? Bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que hay familias que le vino muy bien porque la mamá y el papá salían a trabajar y quizás estaban poco en casa. Es quizás lo que el beneficio en algunas familias es mayor encuentro familiar. Donde había familias en crisis, quizás esto potenció crisis. De hecho, hubo creo que 35 femicidios en lo que va de la cuarentena. También las parejas que había un violento, un hombre violento, potenció esa violencia y son lamentablemente esas estadísticas tremendas que estamos teniendo. Así que creo que eso, digamos, en algunos casos potenció los malestares y en otros quizás fue sanando, ¿no? Esto es muy, yo siempre prefiero pensar singularmente, ¿no? Así que como psicólogo, digo, pero haciendo una lectura social depende cada estructura, pero bueno, sí o sí afectó psíquicamente, físicamente y espiritualmente a todos y a todas, porque es un hecho inédito y cambió repentinamente nuestro sistema de vida. Y afectó del mismo modo, por ejemplo, a grupos como los adolescentes, los niños, los adultos y los adultos mayores.
o en todos los casos de manera totalmente diferente? Yo creo que las dos zonas más vulnerables antes de la cuarentena y en la cuarentena son los adolescentes y los adultos mayores. Los adolescentes porque tienen que salir a conquistar el mundo, es por naturaleza la adolescencia es desprenderse de la estructura familiar y conquistar el mundo externo, y ahora tienen que estar de vuelta adentro con los papás, y que es antihumano, eso, antinatural, digamos, más que antihumano, antinatural. En ese sentido, el adolescente está pagando muy caro esto y están muy irritados, algunos con cuadros depresivos, muy enojados, ¿no? Así que en ese sentido la adolescencia me parece que es una de las que está pagando más caro esto. Y los adultos mayores, por el miedo, porque es la población más vulnerable, entonces creo que los adultos mayores tienen más miedo, porque si bien la vejez, ¿sí? o arriba de los 65, 70, ya la muerte es algo más próximo por la biología, con el miedo al contagio, con el miedo a enfermarse y morir, me parece que están mucho más sensibles, ¿no? Entonces hay que ayudar mucho a nuestros adultos mayores. Y han surgido nuevos modos comunicacionales. Uno el interno, a nivel familiar, donde por ahí hay más trato, más diálogo entre padres, hijos, y otro hacia el mundo externo, que es mediante videollamadas, videoconferencias y redes sociales. Sí, yo creo que yo recuerdo dar un montón de charlas en los colegios acá de la zona, despotricando los papás y los maestros y las maestras y los profesores y las profesoras con respecto a el uso de las tecnologías, los teléfonos. Ahora son la herramienta de salida al mundo externo, nuestro modo de comunicación. Así que creo que hasta yo, digamos, atiendo a mis pacientes a través de videollamadas y Skype. Así que se reconectó el mundo ahora a partir de lo virtual y se armó esa red necesaria. Yo creo que hoy hacer una videollamada a un familiar lejano, hacer una videollamada a alguien que extrañamos, es la forma que tenemos de conectar. Así que sí, hay nuevas formas de conexión y creo que se van a instalar más fuertemente, ¿no? Digamos, me parece que es lo que viene, la comunicación virtual, las charlas por internet, así que esto que los vivos, ¿no? Creo que estamos ya en ese sistema bien instalado. ¿Y a nivel profesional crees que se van a generar nuevos cuadros, nuevas patologías psíquicas después de todo esto? Creo que va a tener consecuencias, como dije hace un rato, hay consecuencias psicofísicas, espirituales, somos una unidad, ¿no? como seres humanos, y me parece que la gente va a tener un poco más de miedo, va a haber más dificultad de conexión social, pero también soy una persona esperanzada en el ser humano y creo que vamos a adaptarnos. Yo tengo la esperanza también de que esto nos invite a pensar la vida de manera más interconectada, ¿no? No somos, digamos, yo hasta ahora pensaba como el ser humano muy narcisista, ¿no? Solamente pensando en el sí mismo. A esto nos llevó quizás muchas crisis emocionales y sociales. Creo que ahora es saber que estamos interconectados, que nos necesitamos de la sociedad, necesitamos de una naturaleza mejor. Creo que esto es una invitación a una vida más solidaria y cuidarnos entre todos y todas y cuidar el planeta, ¿no? Estamos bordeando, ¿no? Me parece que el planeta y nos está dando como señales y que hay que atenderlas, ¿no? Así que va a haber algunas patologías asociadas que iremos viendo, por sobre todo problemáticas emocionales, y creo que también esto del miedo, ¿no? El miedo que está tan instalado, el miedo a contagiarnos y contagiar, el miedo a estar cerca. Bueno, eso va a tener alguna consecuencia que iremos como acomodándonos. Pero lo positivo va a ser que quizás incorporemos mayores conciencias de que nos necesitamos unos y otros, ¿no?